Masejet Babakamada Fiutzain Amudalev 17a, pero comenzamos las últimas 28 líneas del DAF anterior. Dice la Mishnah: Ma bentam le Muad. El Shehatam Meshalem Hatzin Nezek Migufo o Muad Meshalem Nezek Shalem Mina Aliyah. Antes de explicar la Mishnah, una pequeña introducción. Estuvimos viendo en las últimas clases que a veces el animal tiene estatus de Tam, inocente, y a veces el animal tiene estatus de Muad. Por ejemplo, cuando el animal perjudica a otro a través de cornear, a través de keren, las primeras veces tiene estatus de tam. Si ya corneó 3 veces, ya se convierte en muad. Cuando el animal perjudica y agrede a otro toro, a otro animal a través de shen y regel, shen o regel mejor dicho, ahí es muad desde un principio. ¿Sí? Así vimos. Bien, nuestra Mishnah pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre tam y muad? ¿Qué implica lógicamente? Dice la Mishnah, te voy a decir cuál es la diferencia. El tam, o sea, cuando un toro perjudica al otro a través de keren, de cornear, las primeras veces, y no lo ha hecho todavía 3 veces, ¿sí? Que tiene estatus de tam, el dueño de ese toro perjudicador, de ese toro corneador, tiene que pagar únicamente ¿cuánto? Hatzin Nezek, la mitad del valor del daño causado, no completo, la mitad. Y adicionalmente, con un máximo, esa mitad de daño que tiene que pagar, tiene que tener un máximo de valor del toro perjudicador. De tal manera que, por decir, si el tam dañó algo que cuesta 1000, ¿sí? ¿Cuánto tiene que pagar? Hatzin Nezek. ¿Cuánto es Hatzin Nezek? 500. Pero si el toro perjudicador vale 300, paga 300. No hace falta que pague ni 500. O sea que en tam, el dueño del toro perjudicador paga la mitad del valor del daño y tiene que ser un máximo de el valor del toro perjudicador. A diferencia de un muad, cuando el animal ya es muad, ya sea shen regel desde un principio o keren cuando ya lo hizo varias veces, ¿sí? En ese caso, el toro perjudicador muad, ¿sí? O mejor dicho, el dueño del toro perjudicador que ya es muad, debe pagar valor completo del daño causado, nezek shalem, y de lo más selecto de sus bienes, de sus propiedades. Y no tiene límite. ¿Sí? También si el toro vale 200 y el daño completo vale 3000, ¿cuánto tiene que pagar? 3000 de lo más selecto de sus propiedades. Mina aliyah. Adelanto una vez, aliyah se puede entender como segundo piso o como aliyah, lo más selecto. Y la Gemara explica de inmediato que aliyah aquí se refiere a ¿qué? A lo más selecto, como explicamos. May aliyah, dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, bemeaulesh ben hasab. ¿Qué significa aliyah en la Mishnah? Que tiene que pagar con lo mejor de lo más selecto de sus bienes, de sus propiedades. Vejenu Omer, ¿dónde vemos esta palabra aliyah que se refiere a lo más selecto, a lo mejor? Lo vemos en el versículo respecto a Hizkiyahu. ¿El rey de qué? Hizkiyahu era rey de ¿dónde? De Yehudá. ¿Sí? Vejenu Omer, Vaishkav Hizkiyahu imavotav vaikveruhu bema'aleh kibre bene David. Amar Rabbi Elazar bema'aleh etzel me'olim sheba mishpacha umanihu David ushlomo. Está escrito en el versículo que se acostó Hizkiyahu con sus padres, o sea, cuando falleció Hizkiyahu, el rey de Judá, se acostó Hizkiyahu con sus padres y los sepultaron en el Maalé de los sepulcros de las descendencias de David. ¿Qué es Maalé? Igual que aquí, aliyah, el mismo verbo, con lo mejor, lo más selecto de la descendencia de David, de la descendencia de su familia, no de la descendencia, perdón, sí, de la mejor de su familia. ¿Quiénes eran los mejores de su familia? David y Shelomo. Ahí al lado lo enterraron a él también. Vemos aquí también que la palabra, el verbo ma'ale, que es el mismo verbo que aliyah, también se refiere a lo mejor, a lo más selecto. Ya que trajimos algo que nos dijo Rabbi Elazar, la Gemara trae otra derashá de Rabbi Elazar respecto al entierro de Asa, ¿sí? De Asa, el rey de Yehudá, de otro rey. ¿Sí? Está escrito en el versículo Vaikveru bikivrotav asher kara lo be'er David vaishkivuhu bamishkav asher mile besamim uznim. Mai besamim uznim? Rabbi Elazar amar zene zine. Rabbi Shimon ben Nachmani amar besamim shekol hameriach bahem ba lidezima. Hay otro versículo que está escrito respecto a Asa, el rey de Yehudá, que lo sepultaron en el sepulcro que él mismo se cavó para él mismo. ¿Sí? Que él mismo se hizo su hueco, ¿sí? En la ciudad de David, y ahí él se acostó cuando falleció y descansó, y ese hueco estaba lleno de perfumes uznim,
y zenim, perfumes y zenim. ¿Qué significa zenim? Dice la Gemara dos explicaciones. Rabbi Elazar, ¿sí? Que es el mismo personaje mencionado antes, dice que se refiere a ziné, o sea que había los mismos perfumes, muchos tipos de perfumes, cantidad, mucha cantidad. Y Rabbi Shimon Nachman explica que zenim se refiere, viene el lenguaje de znut, de actos de inmoralidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque son perfumes no de cantidad, sino de calidad, tan buenos, tan ricos, que pueden llegar a pecar en temas de inmoralidad. Seguimos. Ya que trajimos una discusión que hay entre Rabbi Elazar y Rabbi Shimon Nachman y cómo explicar el versículo anterior, la Gemara trae otra discusión entre ellos. Kiharu shuha lelachedeni upachim tamnu leraglai. Rabbi Elazar amar shechashadu mizona, Rabbi Shimon Nachman amar shechashadu meshetish. Dice la Gemara, está escrito en el profeta Irmía, ¿sí? Está escrito en el versículo que ellos cavaron un pozo. Irmía sí dice, el profeta Irmía dice, ellos cavaron. ¿Quiénes son ellos? Irmía tenía gente que estaba contra él siempre, ¿sí? Los mitnagdim de él. Entonces dice Irmía sobre ellos cavaron un pozo para atraparme y escondieron trampas para mis pies, o sea, para atraparme y quitarme mi buen nombre. ¿Qué es lo que decían sobre él? Más lo que Rabbi Elazar dice que empezaron a decir que él tuvo relaciones con una mujer zoná. ¿Cómo se dice mujer zoná? Una prostituta. Y Rabbi Shmuel Nachmani dice que empezaron a hablar sobre Irmía, que tuvo relaciones no con una mujer zoná, sino con una eshetish, con una mujer casada. ¿Sí? Bien, la Gemara analiza y pregunta, Bisham alemán de Amar shechashadu mizonai nudichtiv kishuha muka zoná. El alemán de Amar shechashadu meshetish mai shuha. Dice la Gemara, según la explicación de Rabbi Elazar, que dice que la sospecha fue la trampa que le querían hacer, lo que empezaron a hablar sobre él era que tuvo relaciones con una mujer zoná. Entiendo dónde está escrito en ese versículo que mencionamos antes, porque está escrito Kiharu, Shuha, el upachim, tamnul reglai, y Shuha en otro versículo está escrito al lado de la palabra zoná. Shuha, muka zoná. Vemos que Shuha se puede explicar como zoná, pero según la explicación que la sospecha era sobre qué, Eshetish. ¿Dónde vemos eso en el versículo? Está escrito en el versículo Kiharu Shuha lelachedeni. No está escrito, no hay ninguna insinuación que la sospecha fue con una mujer que tuvo relaciones con una mujer casada. Responde la Gemara, ¿cómo? Atu eshetish minafka michlal zoná. Dice la eshetish también que es una persona que tiene una relación con una mujer casada. ¿Qué es la mujer casada esa si tiene relaciones con un hombre que no es su esposo? También es una zoná. Entonces también está incluido dentro de ese versículo. Cuando dice Shuha, también incluye, como dijimos, que hay otro versículo que dice Shuha y después dice zoná, pues también zoná es una mujer eshetish. También entra dentro de esa categoría. Sigue preguntando y analizando la Gemara. Bisham alemán de Amar shechashadu meshetishenu dichtiv ata Hashem yadata et kol atzatam alay lamavet. El alemán de Amar shechashadu mizona may lamavet sheishlichu libertit. La Gemara ahorita viene y pregunta lo siguiente. Hay otro versículo en la continuación que dice Irmía, cuando se lamenta Irmía, él dice, tú Hashem, le dice Irmía a Hashem, tú Hashem sabes todo lo que esas personas querían hacer contra mí para matarme, para morir, ¿sí? Para mi muerte. Viene la Gemara y dice, mira, según la opinión que es por Eshetish, entiendo por qué es muerte, porque una persona, un hombre que tiene relaciones con una Eshetish, ¿cuál es la pena de muerte? ¿Cuál es la consecuencia? Pena de muerte. Entonces, entiendo por qué menciona Mavet, entiendo por qué menciona muerte. Pero según la opinión que es Zoná hay una prohibición, lo que tú quieras, pero no hay una consecuencia de pena de muerte. O sea, ¿qué se refiere aquí Irmía? No, según esa explicación que es Zoná y no es Shetish, se refiere a otro inconveniente que tuvo, que estas personas mejor dicho, sino lo arrojaron en un pozo lleno de barro, con intención de matarlo, y es cuando se refiere a Irmía y le dice a Hashem, tú sabes lo que ellos hicieron a mí para matarme, no el tema de Zoná y esas cosas, sino ¿qué tema? Otro tema en otra instancia que lo arrojaron a un pozo lleno de barro para matar. Sigue diciendo la Gemara, Darash Rava Mai Dichtiv Vihiyu Muchshalim Lefaneja Beet Apeja Ase Bahem Amar Irmía Lifnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Afilu Besha'ah Sheosim Tzedakah Achshilem Bibnei Adam She'enam Megunim Keshelo Yekablu Alehem Zachar. Dice Rava lo siguiente, está escrito en el versículo Yiyu Muchshalim Lefaneja, ¿sí? Beet Apeja Ase Bahem, lo cual significa, traducción literal, ¿sí? Déjalos, le dice Irmía a Kadosh Baruj Hu, déjalos por favor tropezarse delante de ti, trátalos en el momento de tu ira. Así le dice Irmía a Kadosh Baruj Hu sobre esas personas que estaban contra él todo el tiempo, ¿sí? Viene la Gemara y explica, otra explicación, ¿qué es lo que Irmía se refiere a decir aquí? Se refiere a decirle a Kadosh Baruj Hu, mira, a Kadosh Baruj Hu, aquí está escrito lefaneja, en esa palabra, en ese versículo, lefaneja. Y la palabra lefaneja también se refiere a tzedaká, porque hay otro versículo que dice ve'alach lefaneja tzidkeja,
Si vemos que tzedaká también está escrito al lado de la palabra lefaneja. Entonces aquí también podemos explicar, cuando dice lefaneja, se refiere a tzedaká. O sea, que Irmía le está pidiendo a Kadosh Baruj Hu, también cuando esa gente que está en contra mí están haciendo actos de bondad, de tzedaká, de caridad, ¿sí? Hazlos tropezar. ¿Cómo los va a hacer tropezar? A través de que hagan esos actos de bondad. Así le dice Irmía, ¿a quién? A Kadosh Baruj Hu, hazlos tropezar de que ese acto de bondad lo sigan haciendo, pero ¿a quién? A personas no propias, a reshaim, a malvados, ¿sí? De tal manera que si uno hace tzedaká a un rasha, no recibe recompensa de eso, ¿sí? Miren lo que Irmía, o sea, de aquí podemos ver también la grandeza de la tzedaká, que una persona puede ser mala, ¿sí? Puede ser lo que sea, pero si hace tzedaká, le sirve. Por eso Irmía le dice, hazlo tropezar, que también cuando hacen tzedaká, hagan mala tzedaká. Se le den a personas reshaim para que la tzedaká no tenga una recompensa suficiente. Sigue diciendo la Gemara, Bejavod azulo bemoto melamet shehoshivu yeshiva al kibro. Pligi barra binatam rabbanan hada mar shelosha vejada mar shiva veamrila sheloshim. Está escrito en el versículo sobre Irmía, ¿sí? Sobre el entierro de Hizquía. Volvemos a Hizquía, el rey de Yehudá. Cuando enterraron, está escrito, Bejavod azulo bemoto, le hicieron honor cuando murió. Dice la Gemara, ¿a qué se refiere? Se refiere que agarraron unos talmidim, unos alumnos, unos eruditos de la Torá, sobre su tumba y se quedaron estudiando ahí. Ese fue el honor que le dieron, estudio de Torá sobre su tumba. Y hay Mahloket, ¿cuánto tiempo fue? Mahloket entre Rabbi Natán y Rabbanán. Uno dice que estuvieron estudiando por ¿cuánto tiempo? 3 días. Y uno dice que estuvieron estudiando por ¿cuánto? 7 días. Otra opinión, que estuvieron estudiando por ¿cuánto? 30 días. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Bejavod azulo bemotos de Hizquía melech Yehuda שיצא לפניו 36,000 חלוצי כתף דרבי יהודה אמר רבי נחמיה ולא לפני אחיו עשו כן אלא שהניחו ספר תורה על מיטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה ואינן עמי עבדינן אחי אפו כמפקינן אנוכי לא מנחינן ויבייתם אנוכי נאי מנחינן קיים לא אמרינן אמר רבא בר חנא הווה אזינן בעדה דרבי יוחנן למי ששמעתה כי הווה לבית הכיסא והווה בין מיני מילתא לא פשיט לן עד דמה שידע ומנח תפילין ומברך והדר אמר לן אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינן ואמר מור גדול לימוד התורה שהלימוד מביא לידי מעשה לא קשיא למגמר הלאגמורה. Escuchen bien, la Gemara trae una baraita que nos trae este mismo versículo que mencionamos antes. Bejavod azulo bemoto, que le hicieron honor en su muerte. ¿A quién se refiere en la muerte de quién? Dijimos, de Hizquía, el rey de Yehudá. ¿Y qué honor fue? Antes dijimos el honor de que pusieron a personas a estudiar ¿en dónde? En su tumba. Dice la baraita otra explicación. Que le dieron el honor que en el entierro, en la levaya, salieron 36,000 personas con hombros descubiertos. ¿Qué significa eso? O sea que 13,000 personas hicieron quería, se rasgaron las ropas en honor a Hizquía, de tal manera que se rasgaron y se les descubrió los hombres. Así dice Rabbi Yehuda. Sin embargo, viene Rabbi Nehemías y dice, un segundo, mashma que eso nada más se lo hicieron ¿a quién? A Hizquía, nada más a él, algo especial. Pero no me cuadra, porque pregunta Rabbi Nehemías, si esa es la explicación, esto también se lo hicieron ¿a quién? A Ahab. Si no es algo especial que le hicieron a Hizquía. Por eso, dice Rabbi Nehemías, otra explicación. ¿Qué honor especial hicieron? ¿Qué kavod? ¿Qué honor especial hicieron en su muerte? Dice la Gemara que que pusieron un Sefer Torah, apoyaron un Sefer Torah en el féretro de Hizquía. ¿Sí? En el féretro de Hizquía estaba acostado ahí, fallecido. Al lado pusieron un Sefer Torah y dijeron, esta persona, o sea, Hizquía, cumplió lo que está escrito en la Torah. Pero pregúntale a la Gemara, pero tampoco eso me cuadra. Porque hoy en día, a veces hay costumbres de también hacer eso. ¿Sí? Entonces no es algo especial de Hizquía. Dice la Gemara, no. Hoy en día a veces se saca un Sefer Torah cuando es una persona grande que fallece, pero no se pone en el féretro, no se pone en la camilla. ¿Sí? A diferencia de Hizquía, que era especial que se lo pusieron en la camilla. Esa es la primera explicación. Segunda explicación es que también hoy en día no nada más se puede sacar el Sefer Torah, sino también se puede apoyar en el féretro. Pero, a diferencia de Hizquía, que no nada más lo apoyaron, sino también dijeron que esta persona, Hizquía, cumplió lo que está escrito en el Sefer Torah. Hoy en día, máximo que se hace, saca un Sefer Torah, se apoya, pero ya no se dice Kiem ze ma shekatuv beze. Y una tercera explicación es la siguiente, le dice la Baba Yohanan. Él dice lo siguiente, mira, había una historia cuando estaba caminando yo con Rabbi Yohanan para hacerle preguntas sobre alágicas, y cuando él iba al baño, ¿sí? Y salía, le hacía preguntas otra vez, ¿sí? Y él no me respondía a las preguntas hasta que se
lavaba las manos y se colocaba tefilín. Recuerden que en el tiempo antes la persona iba con tefilín todo el día. Cuando iba al baño se los quitaba y cuando salía se los ponía. Entonces este jajam, Rabbi Yohanan, siempre le preguntaba a Rabbi Yohanan preguntas y apenas salía del baño, entraba al baño para de preguntarle. Obviamente apenas salía, le volvía a preguntar. Pero Rabbi Yohanan cuando salía del baño no respondía hasta que lave las manos y hasta que se ponga tefilín y diga la bendición sobre ellos. Y en una de esas veces, comenta Rabbi Yohanan, le dijo Rabbi Yohanan lo siguiente: que también cuando fallece una persona en nuestra generación importante, se saca el Sefer Torah, se apoya en el féretro, se dice también que Kiyem ze ma shekatuv beze, cumplió o sea, el fallecido, lo que está escrito en este. Sé que hay de especial con quién, con Hizquía. En esa tercera explicación hay algo especial porque con Hizquía no decían Kiyem, cumplió lo que está escrito aquí, sino dijeron Limed ze ma shekatuv beze. Con Hizquía no nada más dieron cumplió, sino dijeron enseñó o sea, enseñó a los demás, fallecido, lo que está escrito en la Torah. O sea que básicamente, más de esto, ¿qué es más importante? ¿Estudiar o hacer? Estudiar. Y por eso con Hizquía hacemos algo especial, que no nada más cumplir, no nada más hacer, sino también aprender, enseñar, estudiar. Dice, pero no me cuadra, porque está escrito en la baraita que Gadol limud Torah. ¿Qué es más? ¿Estudiar Torah o hacer? Estudiar. Dice aquí, ¿por qué? Porque al estudiar, haces. Mejor dicho, no está escrito que es más, estudiar o hacer. Está escrito que estudiar es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estudiar trae algo gigantesco más. Algo más gigantesco todavía. ¿Qué es? Hacer. Significa o sea, cumplir. O sea, ¿qué es más importante? Cumplir. Todo el estudio que es para qué? Para cumplir. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Estudiar o cumplir? Cumplir. ¿Sí? Entonces, la demanda, ¿cómo tú me dices que Hizquía? Lo importante que se le decía es que se sacaba el Sefer Torah, se apoyaba ahí y se decía, no nada más enseñó, sino, no nada más cumplió, sino enseñó. Enseñó es menos, cumplir es lo principal. Dice la demanda, no. Cuando uno va a estudiar particularmente, pues uno estudia para cumplir, y ahí es lo principal cumplir. Pero eso es para uno, porque lo principal es cumplir, y para uno poder cumplir tiene que estudiar. Pero Hizquía no estudió nada más, enseñó. Eso es mérito de miles. Y eso va a dar que es mucho más que cumplir. ¿Sí? Y por eso está escrito que sobre Hizquía nada más se sacaba el Sefer Torah, se apoyaba y se decía algo más especial que todos, que de aquí, o sea, fallecido, enseñó a miles, a otros, lo que está escrito en la Torah. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Mai dichtiv ashrechem zor'e al kol maim meshalche regel ashor ve'achamor kol haosek betorah ubimilut hasadim zoche lenachalat shene shevatim. Escuchen bien, y ahorita explico. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai. El versículo dice en Yeshaya, ashrechem zor'e al kol maim meshalche regel ashor ve'achamor. ¿Qué nos viene a enseñar este versículo y qué significa? Nos viene a enseñar este versículo que una persona que se ocupa en estudiar Torah y en hacer actos de tzedaká, actos de benevolencia, de caridad, de ayudar, hereda lo bueno que tuvieron las dos tribus, Yosef e Isahar. ¿Qué tiene que ver este versículo? No dice, ¿qué tiene que ver este versículo con esto? ¿Y cuáles son las cosas de Yosef y Isahar? Explica la Gemara, Sheneemar, Ashrechem zor'e ben zeria la tzedaka, Sheneemar, zar'u lachem, perdón, nitzaka, bekitzur lefi chesed, ven maim la Torah, Sheneemar, hoy kol tzameh, lejula maim. Primero que todo, ¿cómo sabemos que este versículo está hablando cuando uno hace acciones cuando uno se ocupa en Torah y hace acciones de Gemilut Hasadim? Porque al principio del versículo dice, Ashre zor'e, y el verbo zor'e está escrito respecto a tzedakah en el versículo en Hosea, zar'u lachem nitzaka, el mismo verbo. Entonces vemos de que está hablando de tzedakah y al mismo tiempo también está hablando de la Torah, porque el versículo dice Ashre zor'e al kol maim. Y en maim, ¿qué es maim? Cuando dice maim se refiere a Torah, como está escrito en el versículo en Yeshaya, hoy kol tzameh, respecto a la Torah, lehu la maim. ¿Ven maim en la Torah? O sea, perfecto. Entonces ya tenemos claro, el versículo al principio está hablando cuando una persona se ocupa en Torah y hace Gemilut Hasadim. ¿Y qué nos dice Rabbi Yohanan? Que nos viene a enseñar el versículo que tiene el mérito y hereda lo que recibieron las dos tribus, Yosef e Isahar. ¿Qué tiene que ver aquí Yosef y Isahar? Dice la Gemara, Bezoche lenachalat shene shevatim zoche lejila que Yosef dichtiv ben porat Yosef banot tza'ada leshur, Bezoche lenachalat Isahar dichtiv Isahar hamor garem. Y de hambre
אויביו נופלים לפניו, כי יוסף דכתיב, בהם עמים נגח את רב הארץ, וזוכה לבינה כיששכר דכתיב, ומבני יששכר יודע בינה לעתים לדעת מה יעשה Israel. Dice la Gemara, te voy a explicar dónde vemos el versículo que recibe lo que recibieron las tribus. Porque está escrito respecto a Yosef, ¿sí? Tzada le shur. Y también el versículo anterior, está escrito Shrechem zorge al kol maim eshalche regel hashor, shor, shur. ¿Sí? O sea, eso es Yosef. Y respecto a Isahar está escrito Isahar hamor garem. Y aquí también en el versículo está escrito regel hashor veha Hamor, ahí está representado Isahar. ¿Y qué fue lo que cada uno recibió? Hay más lo que dos versiones. La primera versión dice que lo que recibió Yosef fue gen y gloria, ¿sí? Entonces también esta persona va a recibir como Yosef. E Isahar recibió riqueza. ¿Sí? Entonces esta persona también va a recibir riqueza. Esa es la primera versión. Segunda versión es que va a recibir lo que recibió Yosef, que cualquier enemigo que se le vaya en contra va a poder ganar contra ellos. Que como está escrito en el versículo, que la descendencia de Yosef está escrito sobre Yoshua, sí, que era descendencia de la tribu de Yosef, cuando conquistó a Israel y peleó con ¿cuántos reyes? 30 reyes, ¿sí? Él pudo contra todos. Entonces aquí también, cuando va a tener un enemigo se viene en contra, y también va a tener lo que hizo Isahar, que lo de Isahar, que yo de biná, de sabiduría, ¿sí? Así nos dice que va a tener biná, sabiduría, ese entendimiento profundo, ¿sí? Entonces básicamente así nos dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando dice el versículo Shrei Zoroe al Kol Mai Meshacher Regel Ashor Bejamor, se refiere que una persona que se ocupa en estudiar Torah y hacer actos de tzedaká, de caridad, de benevolencia, de bien, va a tener el mérito de heredar lo que heredó Yosef, la tribu de Yosef y la tribu de Isahar. ¿Qué es esa cosa? Dos versiones que son esas cosas. Adran Alach Arbaga Avot. Con esto culminamos Perek Rishon, el primer capítulo de Masejet Baba Kama. Seguimos, Perek Sheni, segundo capítulo de Masejet Baba Kama. Vimos en la clase anterior, ¿sí?, que Regel, el mazik de Regel, ¿cuál es el mazik de Regel? Cuando un animal causa un daño, ¿sí?, un animal perjudicador causa un daño a otro animal a través de su pata. Regel. Esa es la categoría, la categoría primaria, la principal. Hay subcategorías que es cuando causa daños con otras partes de su cuerpo, pero tiene las mismas características. ¿Cuál es la característica de Regel? Que causa el daño mientras que está caminando, ¿sí? No con intención de dañar, no con provecho, que es Shen, provecho es cuando tiene Shen, ¿sí? Aquí es sin provecho, pero mientras que está caminando. Eso es la característica de Regel. Entonces cualquier otra categoría que no sea con la pata, sino también con el cuerpo, pero tiene esa misma característica, van a ser las toladot de Regel. Y sobre esto mencionamos en la clase anterior, que Regel siempre es Muad, ¿sí? Viene la Mishnah a continuación y ahorita empieza en este capítulo a hablarnos más en detalles de los casos de Regel, de los otros casos también. Pregunta la Mishnah, Keitzad ha-regel muedet. ¿Cuál es el caso que en Regel el animal siempre es muedet, para dañar? ¿Qué significa mued? Regularidad en dañar. Dice la Gemara, leshaber bederech hiluja, habema muedet alej kedarka o leshaber. Dice la Mishnah, te voy a decir, Regel es muedet, o sea, es muad, romper objetos mientras que camina. Igualmente, el animal es muad en romper cosas mientras que camina. Aparentemente está repetitivo esto, porque el Regel, ¿quién es el Regel? ¿La pata de quién? Del animal. Entonces, ¿qué me dice aquí? Regel es muedet para cuando rompe utensilio mientras que camina. Y el animal es muad cuando rompe utensilio mientras que camina. Está repetido, aparentemente. La Gemara va a preguntar. Seguimos. Hayetame vaetet. O שהיו צרורות מנתזים מתחת רגליה ושברה את הכלים, משלם חצי נזק. Dice la Mishnah. Esto que acabamos de decir es Regel, o la bema, si es muedet, y tiene que pagar si es muedet, importante, ¿qué tiene que pagar? Nezek shalem, si es muad. Sin embargo, escuchen bien, si el animal estaba pateando, ¿sí?, objetos, ¿sí?, que estaban enfrente de ella, con intención de dañar, o sea, no es que estaba caminando y dañó, con intención de dañar, ¿sí? Esto ya pertenece a ¿qué? Intención de dañar, ¿qué es? Keren. Muy bien. O que estaba caminando y pateando piedras o una piedrita, y cuando pateó la piedra, esa piedra cayó en un utensilio y rompió el utensilio. ¿Sí? En estos dos casos, tiene que pagar ¿cuánto?
tiene que pagar Hatzi Nezek. Únicamente la mitad del valor del daño. Y explico por qué en estos dos casos tiene que pagar Hatzi Nezek. El primer caso, ¿cuál es? Otra vez repito. Cuando había un objeto y lo pateó directamente con intención de dañar. Aquí lo pateó. A ver, explico, eso es importante explicarlo una vez ahorita. Existe el concepto de hacer un daño. A veces uno hace un daño directamente con su cuerpo. Sí, o sea, que pateó con su propio cuerpo es que hizo el daño, rompió el objeto. Y a veces lo hace a través de su fuerza. Cuando digo su fuerza me refiero con su koach. ¿Sí? Con su fuerza. ¿Qué significa con su fuerza? Por ejemplo, una persona tira una flecha. ¿Sí? Cuando tira una flecha, ¿qué fue? Y la flecha dañó a un utensilio allá lejos. ¿Qué fue lo que rompió el utensilio? No mi cuerpo, no mi cuerpo directamente, sino la fuerza que mi cuerpo hizo. ¿Sí? A eso es lo que digo fuerza. Entonces, bien, la Mishnah aquí nos dice dos casos. Y en estos dos casos hay que pagar Hatzi Nezek. ¿Por qué hay que pagar Hatzi Nezek en estos dos casos? El primero es cuando el mismo animal pateó directamente el objeto y lo rompió directamente con su cuerpo, begufá, con el cuerpo del animal. ¿Sí? En ese caso, si lo hizo con intención de dañar, pertenece a ¿qué? A Keren. ¿Sí? Y si es Keren y todavía es, al principio, es Tam, es inocente. Entonces, ¿cuándo tiene que pagar? Hatzi Nezek. Esa es la razón del primer caso. El segundo caso, ¿cuál es? Cuando pateó algo, y no cuando pateó rompió, sino pateó una piedra, y la piedra, ya escojo esto, ¿sí? La piedra voló, y eso causó que se rompa un utensilio, un objeto. En este caso, si lo hizo, un segundito. Sí, en este caso, cuando lo hizo mientras que estaba caminando, no con intención de dañar, ¿sí? ¿Esto a qué pertenece? A Regel. Y hay una halajá de Moshe Sinai que cuando es este caso de tzorot, o sea, de cojó, o sea, que no es el cuerpo mismo que causa el daño, sino a través de su fuerza, lo que explicamos lo que significa su cojó en este caso pertenece a Regel, pero tiene que pagar únicamente ¿qué? Hatzi Nezek, a pesar que el Regel es Muad siempre, pero en este caso la halajá de Moshe Sinai sale de la regla. Seguimos. Darsar a kliush barato, ונפל על הכלי ושברו, על הראשון משלם נזק שלם, ועל האחרון משלם חצי נזק. Ahorita viene la Mishnah y nos trae el siguiente caso. A ver si ustedes pueden también decirme la respuesta de la Mishnah. Dice la Mishnah así, ¿qué pasa si el animal vino y pisó un utensilio? Con su propio cuerpo, no a través de su fuerza, ¿sí? Y lo rompió. Y cuando rompió ese primer utensilio, vamos a decir que era de vidrio, por decirlo, rompió. Y como lo fue duro, lo rompió y un pedacito de ese voló y rompió ¿a qué? A un segundo utensilio. En este caso, ¿cuánto tiene que pagar? Entonces dice, obviamente cuando rompió el primer utensilio con su pierna, lo hizo mientras que estaba caminando. Entonces, ¿a qué pertenece? A Regel. Entonces, Muad Mitkhilata. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar por el primer utensilio? Nezek Shalem, completo, muy bien. Pero por el segundo, ¿cuánto tiene que pagar? Aunque fue mientras que estaba caminando. Hatzi Nezek. ¿Por qué? Porque el segundo no se rompió con el cuerpo, sino con tzorot, a través de unas piedritas, a través del vidrio que se aventó para allá. O sea, a través de cojó. ¿Y en cojó cuánto es? A pesar que esto la da de Regel, a la Jabal Shvisina que tiene que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. Por el segundo va a tener que pagar Hatzi Nezek. Sigue la Mishnah diciendo: Hatar negolim muadim la alej kedarkanu leshaber, haya delil kashur berraglav, o shaya meades u meshaber et hakelim, meshalem Hatzi Nezek. Culmina la Mishnah diciendo de que las gallinas, ¿sí?, también tienen esa regularidad de caminar y dañar utensilios. Por lo tanto, van a pertenecer a qué? No tolada, sino van a ser qué? Mazik de Regel. Y por lo tanto, tienen que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. ¿Sí? O sea, la Mishnah nos enseña que esto no nada más aplica en animales, sino también en gallinas. ¿Sí? El concepto de Regel. Perfecto. Y después la Mishnah nos dice, ¿qué pasa si la gallina tenía cualquier cosa amarrada en su pata? Sí, en su piernita tenía algo amarrado ahí. Y ella viene, hace un movimiento la gallina con su pata, de tal manera ahorita que se vuela eso que tenía amarrado, y eso causa que rompa un utensilio, ¿sí? O que estaba brincando, bailando sobre unos utensilios, y se rompieron esos utensilios, y esos utensilios, cuando se rompieron, tiraron, podemos decir que eran de vidrios, se fueron para los lados, y también rompieron ¿a qué? Otros utensilios. En este caso, ¿cuándo tiene que pagar? Hatzi Nezek. ¿Por qué? Porque no rompió con su cuerpo, sino mandó algo, voló algo a través de su fuerza, y eso fue lo que causó el daño. Se pertenece a Regel, pero eso ya es tzorot, que dijimos que ¿cuánto tiene que pagar? Hatzi Nezek. Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara.
Dice la Gemara, amarle rabina le raba, hainu regel, hainu bema, amarle tana avot de katani toladot. Ela meata seifa de katani shen, hashen moedet, bema moedet, may avot umay toladotika. Have kameade le bdichuta, ve amarle ana shana ejada, ve achane ejada. Veta amay amar rabashe, tana shen de haya, ve katani shen de bema. Sal kada tajamina ve shilachet beiro ketiv bema in haya lo, kamash malan, de haya bichlal bema. Escuchen bien. Le pregunta Rabina a Raba lo siguiente. No entiendo el principio de la Mishnah. ¿Qué nos dio el principio de la Mishnah? ¿Cómo funciona el regel? Y nos dice la Mishnah, cuando el regel es muad, nos dice la Mishnah, mira, regel es muad, ¿sí? Mientras que está caminando el toro con la pata, mientras que está caminando, daña unos utensilios. Y también, cuando el animal está caminando y daña unos utensilios, también ahí es regel, muad. ¿Saben qué estás hablando? Regel y bema es lo mismo. Regel, que es la pata de qué? Del animal, es lo mismo. ¿Qué le está repitiendo aquí? Dice la hermana, no. Te voy a explicar. Uno es av y otro es tolada. Ambos son regel, pero uno es categoría primaria de regel y otro es subcategoría. El regel original de la Torah es cuando el animal, mientras que caminaba, causa un daño ¿con qué? Con la pata. ¿Sí? Ahorita, si mientras que está caminando causa un daño con su cuerpo o con algo que tiene encima, vamos a ver unos ejemplos más adelante, ¿sí? Tiene la misma característica, sí, que mientras que está caminando es regular que causa un daño y por eso pertenece a regel, pero ya no es categoría primaria porque no está escrita en la Torah, sino que es tolada, la subcategoría. Entonces, por eso la Mishnah te dice, ¿cuál es el caso de regel muedet? Ya sea que el daño lo hizo con regel muedet, con la pata, que ese es el ab, o ya sea que lo hizo con ¿qué? Con la bema, con todo el cuerpo del animal, que eso ya pertenece a las toladot. Entonces no es una repetición, uno es ab, otro es tolada. Dice la Gemara, perfecto, esto me cuadra perfectamente en esta Mishnah. Pero en la próxima Mishnah, esta Mishnah que estamos viendo ahorita, está hablando de ¿qué? De regel. Pero la próxima Mishnah que vamos a ver, nos va a hablar de ¿qué? Sobre el mazik de Shen. ¿Sí? Esta Mishnah que estamos viendo ahorita nos habla sobre el regel, sobre el daño de regel. La Mishnah que vamos a ver a continuación, la próxima Mishnah, ¿sí? Nos va a ver, la que sigue, nos va a hablar de ¿qué? De Shen. Y ahí también nos dice la Mishnah lo mismo, ¿sí? ¿Cómo es Shen muedet? Dice la Mishnah dos ejemplos. El Shen es muedet cuando come algo apto para ello, o sea, cuando come verduras, frutas, ¿sí? Eso es Shen. Y también la behemá, el animal, es muedet cuando come algo apto para ella. En ese caso, ¿el animal cómo come? Con la boca. Entonces, en ambos casos, ¿cómo está haciendo el daño? Con la boca. Entonces, está repetido. Ahí no me puedes decir hábito la da, ¿sí? Ambos son abot, ¿sí? Shen es con el diente. Y el animal come. Para que sea Shen, ¿qué tiene que ser? Cuando causa un daño y hace provecho, ¿sí? Nos dice la Mishnah, y bueno, entonces, ¿cuáles son los dos casos? O Shen y comió una fruta o una verdura, o un animal y comió una fruta y una verdura. El animal come una fruta o una verdura a través de ¿qué? De Shen. Entonces, ambos son ¿qué? Ambos son abot. Entonces, ¿qué vas a responder ahí? Está repetido, ¿sí? Entonces vino Raba y le dijo, mira, le dijo Raba a Rabina, en chiste, así le dijo, mira, yo ya te respondí la primera, ahorita esta pregunta que tú tienes, respóndela tú, ¿sí? Pero de todas maneras sigue diciendo, bueno, ¿cuál es la razón real? Le dice Rabashe, te voy a explicar por qué. En la Torah respecto a Shen está escrito, en la fuente, en la Torah está escrito, Veshilach et beiro bierbis de ajer. Beiro, ¿qué significa? Behemá. ¿Qué es behemá? Un animal doméstico, una vaca, ¿sí? Doméstico, me refiero en el tiempo de antes, era doméstico. ¿Quién te dijo que Shen aplica también cuando es un daño de un animal haya, de un animal salvaje? Eso es lo que necesita la Mishnah dos veces que te diga, ¿sí? El Shen que te dice la Mishnah, el primero Shen, es que es behemá. Y cuando te dice behemá, ¿se refiere a qué? Behemá, haya, animal salvaje. ¿Por qué necesitas los dos? Porque como explicamos, uno hubiese dicho que está escrito Beshilachet Beiro, Beiro que es animal doméstico. Pero haya no, Kabashman nos dice la Mishnah, no, está incluido en Beiro, también animal regular, eso está incluido en Shen, y también está incluido también animal salvaje. Y por eso la Mishnah nos dice Shen Muad y Behemá Mued de Shen también. Así responde la Gemara. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. Yahi, Hami Baale le mite bereisha. Hay date le midrasha, Javivale. Yahi reisha nami, litne hay de lo que tiba bereisha. Ahi yashta, Hatami de Baidi avot ninhu. Ach deat yale, midrasha, Javivale. Haja shavik av vetani tolada. Y baitema, hay de salik mi regel patach berregel. Bien, la Gemara pregunta un segundo. ¿Tú qué me acabas de decir con esta última respuesta?
que cuando la próxima Mishnah me dice Shen y me dice Behemá, que aparentemente está repetido, se refiere a que Shen se refiere a Behemá y a animal doméstico, y cuando dice Behemá Muedet, se refiere a Hayá. Dice la Gemara, un segundito. Perdón, es al revés. O sea, cuando la Gemara respondió antes, corrijamos aquí. Que la Gemara dijo que ¿por qué en Shen está repetido? Está escrito Shen Muad y Behemá Mued, está repetido. No, uno es Hayá y otro es Behemá. Pero no como dijimos antes que Hayá es Behemá y Shen es Behemá. Que Behemá es Hayá y Shen es Behemá. No, sino Shen es Hayá. Cuando dice Shen en la Mishnah, Shen, ahí se refiere a Hayá. Y cuando dice Behemá, se refiere a Behemá, a lo que es un animal doméstico. ¿Sí? Así responden, perfecto. Bien, la pregunta, pero un segundo, no me cuadra. ¿Cuál es la principal que está escrito en la Torah? Beshilachit Beiro. Behemá, animal doméstico. Entonces, si tú me mencionas en la Mishnah, los dos, deberías decirme qué primero, el que está escrito explícito en la Torah, no el que aprendes después de la Mishnah. ¿Cuál es el que está escrito en la Torah primero? Behemá. Entonces debería decir la Mishnah, porque la Mishnah dijo Shen, refiriéndose a Hayá, tú me acabas de explicar así, y después Behemá refiriéndose a Behemá. Debería decirme primero Behemá y después Shen refiriéndose a Hayá, porque el que está escrito explícito en la Torah, ¿cuál es? Es Behemá, de animal doméstico. Dice la Gemara, tienes razón, pero justamente lo contrario. Lo que está explícito en la Torah, todo el mundo lo sabe. El Taná de la Mishnah, cuando quiere traer algo, quiere traer hitush, una novedad, algo que te enseña. Entonces, ¿qué te dice primero? ¿Qué él prefiere decir primero? Lo que no está escrito en la Torah. Lo que no es tan obvio. Dice si es así, pues tengo un problema entonces ahorita con nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, ¿qué dijo? Regel y Behemá. ¿Y a qué se refiere? Regel se refiere a Av, así respondimos, y Behemá se refiere a Toladá de Regel. ¿Por qué mencionas primero a Av de Regel? Si está escrito en la Torah. Debería mencionar primero a ¿qué? A la Toladá, porque es un hitush, no está escrito en la Torah. Dice la Gemara, no. Av contra Toladá, obviamente siempre tengo que mencionar que primero Av, ¿sí? Pero aquí en Shen de Hayá y Shen de Behemá, ambos que son Avot. Entonces, si ambos ya son Avot, ahí ya puedo decir, ¿sabes qué? Déjame escribir primero el que no está escrito explícito en la Torah. O sea, el caso que no está explícito en la Torah. Así nos dice la Gemara. Otra respuesta es de que la razón que nuestra Mishnah empezamos con Regel, o sea, podemos decir que en verdad debería haber empezado con Toladot, al igual que en Shen empezamos no con lo que está escrito explícito en la Torah. Entonces aquí también en Regel debería empezar con las Toladot. La razón que empezó con el Av es porque en el Perek anterior hablamos en la última Mishnah de Regel, ¿sí? Mencionamos el Regel y el Av, por eso empezamos con el Av de Regel, ¿sí? Pero en verdad también podríamos haber empezado con las Toladot. Seguimos. Tanura banana. Behemá muedet lealej kedarka o leshaber. Keitzad. Behemá shenechnesa lehatzer הנזק והזיקה בגופה דרך הילוכה ובשרה דרך הילוכה בעוקב שעליה ובשליף שעליה ובפרומביה שבפיה ובזוג שבצווארה בחמור במסעו משלם נזק שלם. סומכוס אומר צרורות והחזיר שהיה נובר באשפה והזיק משלם נזק שלם. Escuchen bien lo que dice la Baraita aquí. La Baraita aquí se enfoca en, volvemos a ¿qué? A Regel, ¿sí? Y dijimos, ¿cuál es el Av de Regel, la categoría primaria? Cuando está mientras que camina, es regular, que patea y daña, ¿sí? Patea y rompe algo. Ese es el Av. Y las subcategorías, cuando mientras que camina, daña, pero no a través de la pata, sino a través del cuerpo o de otra, o de la carga que tiene encima. Entonces, la Baraita nos dice justamente esto. ¿Cuál es el caso de Regel Muad de las Toladot? Y te voy a explicar cuál es el caso. Cuando un animal viene y entra, todo el concepto de Regel es cuando causa el daño ¿en dónde? Bisde ajer, en el campo, en el terreno de la propiedad, en una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Y ahí daña y causa un daño con su cuerpo mientras que caminaba. Todo Regel siempre es cuando causa el daño mientras que eres hilujay, que es regular. Entonces, con su cuerpo o con su pelo, se le enredó algo ahí, lo jaló y lo rompió, ¿sí? O con la silla que tiene el animal encima, o con la carga que tiene encima, o con la brida, ¿sí? Que el freno que se le pone al animal, ¿sí? Que tiene en su boca, o con la campana que tiene en su cuello, o en un caso de un burro que tiene también con la carga, ¿sí? Los Mefarshim preguntan, ya repetiste antes carga, ¿por qué? El Hidush es que también en Hamor, también en burro aplica la carga, pero bueno, no vamos a entrar en eso. En todos estos casos, por el daño causado tiene que pagar ¿cuánto? Regles Moad desde un principio tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem, ¿sí? Porque todas estas cosas, como dijimos que son Toladot de Regel. Viene Sumjus y dice, hay otro caso más que hay que pagar Nezek Shalem.
Cuando un animal está caminando y mientras que está caminando, patea y no rompe, patea una piedrita y la piedra vuela, se avienta y ¿qué pasa? Y rompe a un utensilio. También hay que pagar Nezek Shalem. Y adicionalmente dice Sumjus, esta es la opinión de Sumjus, ¿sí? Que eso no cuadra con la Mishnah. Porque en la Mishnah vimos que Tzorot cuando patea, cuando no es con su cuerpo, sino con la fuerza, ¿cuánto tiene que pagar? A pesar que esto la da de Regel, Hatzin Nezek. Sí, pero esto viene Sumjus y dice, no hay otro caso que hay que pagar Nezek Shalem. ¿Cuándo? Tzorot, o sea, cuando patea la piedra y la piedra rompe a un utensilio. Y otro caso más es cuando hay un cerdo que estaba hurgando en la basura y causa un daño. En este caso hay que pagar Nezek Shalem. Y la primera pregunta sobre este segundo daño que menciona Sumjus, Izik Pshita, el Aima Hitiz ve Izik Meshalem Nezek Shalem. Dice la manera, este segundo caso de Sumjus, obvio que tiene que pagar. Si estaba hurgando en la basura y causó un daño mientras que estaba haciéndolo, con su propio cuerpo, obvio que tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. ¿Cuál es el Hidush de Sumjus? Eso nadie discute. Dice, no, lo que se refiere aquí que estaba hurgando en la basura, ¿sí? Y cuando estaba con su pico, ¿sí? Cuando estaba hurgando en la basura, hizo algo, de repente eso causó que empujó algo, aventó algo, y ese algo, ¿qué pasó? Rompió otra cosa. El caso es Tzorot. En esos dos casos, o sea que no fue el cuerpo de él, sino el cuerpo de él aventó algo, y ese algo rompió el utensilio, tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Según quién? Según Sumjus. Bien, la Gemara pregunta un segundo. Tzorot man de Karshemayu. No entiendo, aquí Sumjus perfecto. Sumjus opina que en Tzorot también cuando es fuerza y no con su cuerpo tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Pero ¿quién habló de eso? Tanakama no dijo que en Tzorot hay que pagar Hatzin Nezek para que Sumjus venga y diga que hay que pagar Nezek Shalem. O sea, tienes razón. Jesús mi jastra de Ajikatan. Y Tzorot ki urhayu Hatzin Nezek. וחזי שנו ורבש פבטיס והזיק משלם חצי נזק. סומכוס אומר, צורות וחזי שנו ורבש פבטיס והזיק משלם נזק שלם. Dice la Gemara definitivamente, después de que Jamí menciona todos esos casos, que dañó con su cuerpo, etcétera, todo lo con su cuerpo, con el pelo, con la silla, con la campana, con cosas que estaban conectadas a su cuerpo, falta ahí algo más. Que hay otros que en todos esos casos anteriores hay que pagar Nezek Shalem. Sigue siendo Jamim, sin embargo, si aventó una piedra y rompió, o estaba hurgando el cerdo en la basura y aventó algo y rompió, ahí tiene que pagarse un Jamim, ¿cuánto? Hatzin Nezek. Entonces, una vez ya Jamim lo mencionó, ahí es cuando viene Sumjus y dice, no. Yo opino que que también en Tzorot, también cuando es no con el cuerpo, sino con la fuerza, ¿sí? También tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Y nuevamente dijo, Sumjus discute con lo que vimos en la Mishnah. La Mishnah va como la opinión de Jajamim, que en Tzorot hay que pagar ¿cuánto? Cuando digo Tzorot, ¿qué significa Tzorot? Para recordar, Tzorot es piedras, o sea, cuando avienta piedras y la piedra rompe. Sí, o sea, cuando es fuerza y no es con su cuerpo. Tolada de Regel, pero a pesar que Regel normalmente hay que pagar Nezek Shalem, en este caso hay que pagar ¿cuánto? Hatines en Según Jajamim. Sumjus discute, así vimos en la Mishnah, y así también opina Tanakama en la Baraitá. Sumjus discute y dice, no señor, también en Tzorot no hay Salahar Moshe Sinai, y hay que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Seguimos, porque sigue diciendo la Gemara, Tano Rabbanan Tarnagolim Shayum Afrijim Makom Makom Veshibru Kelim Bechanfehem Meshalem Nezek Shalem Beruach Shebechanfehem Meshalem Hatzin Nezek Sumjus Omer Nezek Shalem. Dice la Gemara, otra baraita que también nos enseña lo mismo, gallinas que estaban volando, ¿sí? Aves que estaban volando, mejor dicho, gallinas estaban volando con las alas, ¿sí? De un lugar a otro lugar. Y con las propias alas, cuando estaban volando, mientras que estaban caminando, mientras que estaban volando, o sea que pertenece a qué, a Regel, con la misma ala que le dieron, rompieron algo. Dice la Gemara, en ese caso lo hicieron el daño con qué, con el mismo cuerpo, con la ala, ¡pac!, lo rompieron. Entonces, ¿cuánto hay que pagar en ese caso? Nezek Shalem. ¿De qué pasa? Si no tocó la ala, el objeto, y no rompió directamente, sino con la ala causó un viento, y el viento causó que ¿qué? Que se rompa el objeto. O sea que esto ya es con el cuerpo, ya es fuerza. Cojó, ya es fuerza, ya no es con el cuerpo. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Dice Tanakama, Hatzin de como Tzorot. Sin embargo, Sumjus aquí discute también y dice, no señor, hay que pagar también Nezek Shalem cuando es con el viento. ¿Por qué? Porque Sumjus opina que también Tzorot hay que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Próxima baraita que también nos trae esta discusión. Tania idach tanegolim shayu mehadesim al gabei sab al gabei perot vetinfu. O shenikru meshalem nezek shalem he'elu afarot tzerot meshalmim hatzi nezek Sumjus omer nezek shalem. Dice la baraita que pasa, vi unas gallinas que estaban bailando, brincando encima de una masa, ¿sí? O encima de unas frutas. Y como las piernas de las gallinas están sucias, cuando estaba encima de la masa, encima de las frutas, ¿qué pasó? Las pincharon, las dañaron, las ensuciaron y se pudrieron las frutas. Y esas frutas pertenecían a otra persona. O otra opción es que picotearon con su pico la masa o las frutas. De tal manera que se dañó la masa, ya no se puede usar más la masa y las frutas. Dice la Gemara, en este caso el dueño de la gallina tiene que pagar Nezek Shalem, porque lo hizo ¿cómo? Con sus pies, con su pico, con su cuerpo. Nezek Shalem. Sin embargo, ¿qué pasa si no tocaron la masa directamente con su cuerpo, sino causaron que haya polvo que salga?
o piedras que tiraron, y eso cayó encima, ese polvo y esas piedras cayeron encima de las frutos de la masa y por eso se dañó. O sea que eso ya fue a través de cojo, a través de fuerza y no a través del cuerpo. En ese caso, ¿cuánto tiene que pagar? Dice Tanakama, Hatzin Nezek. Sin embargo, Sumjus dice aquí, Nezek Shalem, porque según Sumjus, como dijimos, Sumjus opina que también Trorot pues, tiene que pagar Nezek Shalem, igual que una toladá normal de regel. Otra baraita, la que me trae Tania Idach, Tarnegol, Shahya Mafriach, Mimakom, Mimakom, Yatzar Ruach, Mitachat, Kenafab, Shivrat, Kelim, Meshalem, Hetzinezek, Stama, Kerrapan. Ahorita la que me trae una baraita que no trae discusión. Y la baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa? Vio una gallina que estaba volando de un lugar a otro lugar y cuando voló, causó viento. Y ese viento causó, no el cuerpo, no las alas, sino el viento causó que se rompa unos utensilios. ¿Cuánto tiene que pagar el dueño de la gallina al dueño del utensilio que se rompió? Hatzin Nezek. Y aquí en otra opinión. Dice la Gemara, Stama, esta varita que fue dicha Stama, sin autor, sin nada, va como la opinión de quién? No, son jueces que tienen que pagar Nezek Shalem. De Tanakama, de Jajamim, que tiene que pagar ¿cuánto? Que tienen que pagar Hatzin Nezek. O sea, está como Tanakama como Jajamim. Seguimos. Amarraba, escuchen bien esto. Bishlama Sumjus, Kasavar, Kojo, que Gufodami. El Rabbanan, y que Gufodami, Kule Nezek Navi Baile Shalem. ואילב כגופו דמי, חצי נזק דמי לא לשלם. הדר אמר רבא לעולם כגופו דמי, וחצי נזק צרורות הלכת הגמיר אליו. Escuchen lo que pregunta Raba. Raba viene y pregunta lo siguiente. Hay algo que no me cuadra. La opinión de Sumjus me cuadra perfectamente, dice Raba. Pero la de Tanakama, la de Jajamim, no me cuadra. Sumjus que dice que en Tzorot, ¿sí? O sea que en Kojo hay que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Me cuadra perfectamente. ¿Sabes lo que Sumjus opina? Que Kojo es como Gufó. O sea, que ya sea si Gufó, su cuerpo mismo, de la persona, del animal hizo un daño, o ya sea que la fuerza del animal o la fuerza de la persona hizo un daño, la fuerza es igual que el mismo cuerpo. Por eso él dice que la misma manera que el cuerpo tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. También el Kojo tiene que pagar Nezek Shalem. O sea, él dice que la fuerza es como si fuese el mismo cuerpo. Eso entiendo perfectamente. Pero Jajamim, ¿qué opinan? Que en Kojo, en Tzorot, ¿cuánto hay que pagar? En fuerza, nada más Hatzin Nezek, si no entiendo. Si tú opinas que Kojo es como si fuese Gufó, deberías de pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Y si tú opinas que Kojo no es como Gufó, debería estar exento completamente, porque no lo hizo él. Entonces debería estar exento, ¿por qué paga? ¿De dónde sale ese Hatzin Nezek? No tiene lógica. Responde el mismo Raba, no, definitivamente lógica no tiene. Y Kojo es como Gufó, y por eso tiene que pagar. Pero ¿por qué Hatzin Nezek y no Nezek Shalem si es como Gufó? Porque hay una halajá de Moshe Sinai. Sí, es una halajá de Moshe Sinai, no es una lógica. La halajá de Moshe Sinai, Moshe se recibió una Gezerat, es como si Gezerat Akatú. Moshe recibió en el monte de Sinai que en este caso, cuando es fuerza y no es cuerpo, a pesar que fuerza es equivalente a cuerpo, y por eso tiene que pagar algo, debería pagar todo según la lógica, pero la halajá de Moshe Sinai te dice que ¿qué? Que tiene que pagar la mitad. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cuál es la lógica? No hay lógica. En verdad, Kojo es como Gufó, debería haber pagado según la lógica completo, pero Moshe recibió en Sinai que hay que pagar ¿cuánto? Hatzin Nezek. Seguimos. Amarraba. Kol shebezav tameh, benezakim meshalem nezek shalem. Kol shebezav tahor, benezakim meshalem hatzin nezek. Verraba tzorot atelashmoinan? Lo. Raba egla moshechet bekaron kamashmalan. Escuchen bien lo que nos dice Raba. Raba nos dice así. Explico según el primer entendimiento en las palabras de Raba, que la llamará después, ahorita vamos a dar otro entendimiento, otra explicación. Pero al principio entendemos así. Raba dice lo siguiente. ¿Saben qué es un Zav? Ya lo mencionamos en los otros masechtot, pero lo repetimos. Zav es una persona que se impurifica por cierta emisión seminal. ¿Sí? Está impuro e impurifica a otros. Dice Raba lo siguiente. Te voy a decir cuál es la regla. Cualquier tipo de contacto que un Zav causa tumá, ¿sí? Si hubo ese mismo contacto y el perjudicador con ese mismo contacto causó un daño a la parte perjudicada, en ese caso tiene que pagar Nezek Shalem. Pero, ahorita voy a dar un ejemplo. Si es un tipo de contacto que en Zav no causa tumá, pues si ese mismo tipo de contacto hubo en un Nezek, tiene que pagar ¿cuánto? Hatzin Nezek. Explico. Aparentemente el entendimiento la explicación de eso se refiere a lo siguiente. Cuando es un contacto que en Zav causa tumá, ¿cuándo un Zav causa tumá? Cuando él toca. ¿Cuando toca con qué? Con su cuerpo. Si el Zav toca algo, ¿sí? Se impurifica. Entonces, en ese caso, si el animal perjudicador perjudicó a otro con el mismo contacto, o sea, ¿qué mismo contacto? Con el cuerpo, tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem.
Pero si un Zav con un tipo de contacto no causa tumá, o sea, vamos a decir que nada más sopló y tocó a través de su fuerza la otra cosa, ¿sí? Pues si hubo ese mismo tipo de contacto en un nezek, en un daño, ¿qué tiene que pagar Hatzi nezek? Tzorot, básicamente, ¿sí? Pregúntale, hermana, no entiendo. Raba me quiere enseñar a la de Tzorot, que hay que pagar nezek shalem en Mazikim únicamente cuando es con su cuerpo, como en Zav, que se hace tumá nada más cuando hay contacto directo con el cuerpo y no cuando es con la fuerza. Eso está escrito en la Baraita y en la Mishnah. ¿Qué Raba me quiere enseñar con esto? No entiendo. ¿Cuál es el hitus de Raba? Dice la Gemara, por eso tenemos que dar una nueva explicación. ¿Qué Raba nos quiere enseñar? Raba nos quiere enseñar, escuchen bien, cuando hay una egla moshejet bekarón, cuando hay una novilla, una vaquita, que tira y empuja a un vagón. ¿Sí? Y eso es lo que nos quiere enseñar. Y explico. ¿Qué pasa si esta vaquilla, si esta vaca, ¿sí?, está jalando un vagón atrás, un carrito atrás, una carroza, y mientras que estaba caminando, causó un daño, pero ¿a través de qué? Con el carrito, con el vagón. Pero está amarrada a su cuerpo. No es con su cuerpo, no está amarrada al cuerpo del animal ese vagón. Nos viene a enseñar aquí que en este caso decimos que ¿qué? Que en este caso tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque también en Zav, cuando está pasando encima de un vagón y pasa por encima de unos utensilios, aunque no tocó encima de los utensilios, el hecho que está pasando por el vagón también impurifica los utensilios. ¿Sí? Así es. Entonces, de la misma manera que es como si fuese que el Zav está sentado con su cuerpo sobre los utensilios, aunque no los tocó, ¿sí? Aquí también decimos que es como si fuese que el vagón es parte del cuerpo de... O sea, de la misma manera que en Zav decimos que es como si fuese que el cuerpo del Zav está sobre los utensilios e impurifican, cuando pasa por encima, igualmente aquí decimos que el vagón es como si fuese parte del animal y por lo tanto y por eso cuando causa un daño no es trorot ni nada por el estilo, sino es que es una toladá de regel y por lo tanto tiene que pagar Nezek Shalem. Sin embargo, si el Zav estaba sentado en una carroza y mientras que la carroza estaba pasada, se aventaron piedritas por atrás y eso tocó a algo, ¿se impurifica ese algo? Porque el Zav estaba encima de la carroza, no. O sea que Tzorot no se impurifica. Entonces, igualmente aquí en Tzorot, también en Tzorot, no va a haber Nezek Shalem, sino nada más va a haber ¿qué? Hatzi Nezek. Sí, esa es la comparación que nos hace Raba. O sea que Raba no nos viene a enseñar el concepto de Tzorot, porque eso es obvio. Solo nos viene a enseñar que cuando hay un vagón detrás de un animal, es como si fuese... Si está amarrado es como si fuese que es parte del animal y por lo tanto tiene que pagar Nezek Shalem. A diferencia si el vagón tiró una piedrita de daño, eso ya va a ser ¿qué? Eso ya va a ser Tzorot y va a tener que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. El hitus principal es que ¿qué? La primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Que cuando dañó a través del vagón, es como si fuese que ya que está amarrado al cuerpo del animal, es como si fuese el mismo cuerpo del animal y va a tener que pagar Nezek Shalem y no va a ser Tzorot. Y la Gemara trae una prueba a favor de Raba, Tania Kabate de Raba, Behema Moed de Shaber de Rejiluja, Keitat Behema Shenchasa Lechatzar Nizak Vizika Begufa de Rejiluja, Besara de Rejiluja, Beukaf Shealea, Beshiv Shealea, Bebrumbia Shebefia, Bezuk Shebetzabara, Bejamosh Bemasao, Beegla Moshechet Bakarom, Meshem Nezek Shalem. En esta varita dice todos los casos de que de que un animal cuando daña un daño de regla, astolador de regla, tiene que pagar Nezek Shalem. Y nos menciona todo lo que mencionamos antes, que son ¿cuáles? Que son cuando el animal entra, obviamente todo esto cuando entra la propiedad de Ajer, de la parte perjudicada y causa el daño, ya sea a través de su cuerpo, a través de su pelo, a través de su silla, a través de su carga, a través de su brida, de su freno, de lo que tiene en la boca, a través de la campana que tiene en su cuello, a través de la carga de un burro también. Y dice la baraita al final, también el caso que causó el daño a través de la carroza que tiene amarrada. Vemos que, como dice Rabbi, cuando es una carroza amarrada es como si fuese parte del cuerpo, tiene que pagar Nezek Shalem. En todos estos casos nos dice la baraita que en todos estos casos no tiene que pagar Nezek Shalem, e incluye el caso de la carroza. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, ahora van a antar negolim shayu mehatetim behevel deli benifsak hevel benishbar adli meshalmim Nezek Shalem. Nos dice la Gemara nos trae una baraita. La baraita nos dice lo siguiente, ¿qué pasa? Escuchen esto, si había unas gallinas que estaban picoteando había un, ¿cómo se dice? Dli, un balde, ¿sí? Que estaba amarrado con una cuerda, estaba colgando, ¿sí? Vinieron las gallinas, ¿y qué hicieron? Picotearon la cuerda, ¿sí? El hilo y la cuerda, y se rompió la cuerda, y se cayó el balde. Y cuando se cayó el balde, ¿qué pasó? Se rompió. Dice la baraita, el dueño de la gallina le tiene que pagar al dueño del balde Nezek Shalem. Nezek Shalem.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es que tiró, con su boca mismo lo hizo y causó que se rompan. ¿Sí? Por el impacto. Viene la Gemara y trae la siguiente duda de Raba. Va y Raba. Darsa al kli velo shebarato. Venitgalgel nemakom aher venishbar. Mau. Batar meikarazlinan vegufeu. O dilma matarte barmanazlinan utrorotrinu. Escuchen bien la duda que dice Raba. Escuchen este caso interesante. Un animal que pisó un utensilio y no lo rompió de inmediato. Pero cuando lo pisó, ¿qué causó? Que se empezó a rodar para otro lugar. Y cuando llegó al otro lugar, por el impacto, rompió el utensilio. ¿Sí? En este caso, vamos en el momento que le dio la patada, entonces es gufó, entonces tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. O vamos en el momento que se rompió, y cuando se rompió, que es al final, el impacto del final, que ahí ya no estaba más conectado a su cuerpo, no es el cuerpo, sino ya escogió y tiene que pagar ¿cuánto? Hatzinet, Tzorot, y escogió Tzorot y es Hatzinezek. Y explico un poquito más la duda. En este caso, el daño fue causado ¿por qué? Por su cuerpo. ¿Sí? Fue su cuerpo el que lo empujó y al final se rompió. Por su cuerpo, no es que tiró una piedra. El caso de Tzorot es cuando tira una piedra, un objeto adicional, y esa piedra tira otra cosa y rompe otra cosa. Aquí yo tiré ese mismo objeto, pero no se rompió de inmediato, sino se rompió después de un minuto. O sea, la pregunta es si vemos el momento que le pegaste, que ahí es con su cuerpo, o si vemos el momento que se rompió. ¿Nezek Shalem o Hatzin Nezek en este caso? Esta es la duda de quién, de Raba con Aleph. Viene la Gemara dice, Tifshot le mi de Rabba, de Amar Rabba Zara Klime Roshagag, Uba Ajer Beshorau Meakel, Patur, Damianle Maná Tevirá Tabar. Dice la Gemara, puede estar una prueba de lo que dice Rabba. Rabba dice la siguiente, ¿qué pasa a una persona que tira un utensilio del techo de una casa, de un edificio? ¿Sí? Y todavía no ha caído al piso, por ende no se ha roto ese utensilio, ese objeto no se ha roto. Y viene una segunda persona y agarra un bate, un palo, y en el aire, antes de que caiga, ¡pah!, lo rompe. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene que pagar por ese daño? Dice Rabba, el que le dio con el palo, el segundo está exento. ¿Por qué? Porque aunque estaba todavía completo, se iba a romper. Desde el momento que el primero lo tiró, ya en ese momento lo vemos ese utensilio como ¿qué? Como si fuese que ya está roto. Desde el momento que lo tiró, aunque no se ha roto todavía, porque se va a romper. Dice la Gemara, vemos aquí vemos aquí de Rabá, que Rabá dice que nos fijamos en el momento que le pegó, el momento que lo dejó, el momento que lo tiró a pesar que todavía no se ha roto. Entonces, según Rabá, aquí también deberíamos decir que ya que le pateó el animal, aunque no lo rompió de inmediato, en ese momento lo hizo con su cuerpo, tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Cuál es tu duda? Dice la Gemara, no, le Rabá pshítale, le Rabá mi baele. No, Rabá tenía esto claro, como vemos de esa halajá, pero Rabá con Aleph tiene Rabá con Hei tiene esto claro, pero Rabá con Aleph tiene esta duda, no lo tiene claro y por eso tiene esta duda. Él quiere traer una prueba contundente, para él no aceptó lo que dijo Rabá. Entonces la Gemara empieza a analizar si tenemos una prueba para este tema. Dice la Gemara Tashema, Hidus eno muad, veyesh omrim harez de muad. Hidus al kadatach, el alav, hidus Vehitiz, ubehaka miflegi. De mar sabar batar mi karar zinan. Umar sabar batar tevar manazlinan. Lo, vehitiz zerorot, ubeplukta de sunjus de la bananca miflegi. La Gemara intenta traer una prueba de una baraita. La baraita dice lo siguiente, escuchen bien. Una gallina que mientras que estaba saltando, mientras que estaba brincando, ¿sí? O sea, como el regel, que mientras que estaba caminando, ¿sí? Dañó. O mejor dicho, nos dice la baraita, una gallina mientras que está saltando, brincando, no tiene las leyes de Moab. Así opina la primera opinión. Sin embargo, segunda opinión, Tanakama. Sin embargo, Yesh Omrim, segunda opinión, sí tiene las leyes de Moab. Dice, un segundo, ¿cuál es el caso aquí? El caso de la varita es cuando la gallina estaba brincando, ¿sí? Y dañó un utensilio mientras que estaba brincando y saltando. En este caso, no hay duda que es regular. Y si es regular, seguro esto la da de regel. Si es mientras que está haciendo sus cosas, mientras que está caminando, mientras que está brincando, esto la da de regel. Y seguro que en este caso debe ser que Moab, y por ende debe pagar desde Shalem. Entonces, ¿cómo puede ser que Tanakama opina que no es Moab? Seguro que en este caso es Moab. Tenemos que decir que el caso de la varita no es así, que estaba saltando sobre un utensilio y lo rompió sobre los utensilios. Porque en este caso, repito, esto la da de regel y seguro va a ser que Moab, y desde Shalem. Muy bien. Tenemos que decir que el caso de la varita es el siguiente. Hidus vehitiz. O sea, que la gallina estaba brincando y bailando sobre unos utensilios, ¿sí? Y causó que un utensilio
se ruede para otro lado. Y no lo rompió de inmediato. Solo se empezó a rodar. Y solo después se hizo el daño. ¿Sí? O sea, aparentemente, la duda que tenemos. Y vemos en la baraitá que hay una discusión. La segunda opinión, Li Shomrim opinan que es Muad, Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque vemos el momento que pateó la gallina y lo hizo rodar. Y eso fue con su cuerpo. Por eso tiene que pagar Nezek Shalem. Por eso dice que es Muad y Nezek Shalem. Y la primera opinión opina que ¿qué? No, vamos en el momento que se rompió. Y cuando se rompió después. No fue de inmediato. Y en el momento que se rompió no fue con el cuerpo, sino fue después. Entonces por eso no es Muad y tiene que pagar ¿qué? Hatzin Nezek. Entonces se le llamará básicamente, tú, Raba, tenías duda. Aquí tengo una braitá que nos dice que en verdad esto no es una duda, sino que es Mahloket, dos opiniones. Sin embargo, dice la Gemara, no, señor. No es una prueba que esa varita está hablando en este caso. Puede ser que en este caso la varita es no que la gallina estaba saltando e hizo rodar al utensilio y el mismo utensilio no se rompió al principio sino después. No. Puede ser que el caso de la varita es cuando la gallina estaba brincando, saltando y mientras que saltó causó que una piedrita volara y esa piedrita causó que otro utensilio se rompa. Y la primera y discuten en qué? En la discusión que hay entre Tanakama y Sunjus que vimos antes. Tanakama opina que no es Muad porque es Trorot. Si es Trorot, ¿qué es? No es Muad, es Hatzin Nezek. Y los Shomrim opinan es Muad porque opina que también cuando es Trorot pagan Nezek Shalem como una opinión de ¿quién? De Sunjus. Entonces no hay prueba, sobre todo para este tema. Seguimos un poco más. Tashema. Entonces por ahorita no tenemos prueba para lo que Raba estaba hablando. La Gemara trae otra prueba. Tashema. Tarnegolim shayu mehatetim behevel deli benifsaka hevel benishbara deli meshalmim Nezek Shalem. Shmamine, batar mi karazlinan. Targema a Hevel. Ve a Hevel meshunehu de Maús Pelisha. Ve a Nishbar de Likatani. Ok, explicamos esta parte. La Gemara intenta traer una nueva prueba de dónde, de otra baraitá, que es la baraitá que dijimos antes. ¿Qué pasa si había unas gallinas que estaban picoteando? Había un balde, como dijimos, con una cuerdita y estaba colgando. ¿Sí? Y vinieron las gallinas y empezaron a picotear el hilo, la cuerda, y causó que se rompió la cuerda. Y cuando se rompió la cuerda, se cayó el utensilio. Y la Gemara entiende, aparentemente, y se cayó el utensilio y se rompió. Y la Gemara entiende que se refiere que se cayó el utensilio, rodó un poquito y después de rodar, se rompió. O sea que la gallina no causó, sí causó con su cuerpo el daño, pero no en ese momento se rompió, sino después. O sea, el mismo caso nuestro. Y está escrito en la baraita que en este caso tiene que pagar el dueño de la gallina, el dueño del balde, ¿cuánto? Nezek Shalem. Significa que vamos, no solo en el momento que se rompió, sino en el momento que, si lo hizo con su cuerpo al principio, que no se rompió, en ese momento, ya que lo hizo con su cuerpo, Nezek Shalem. Entonces vemos aquí en este momento que Batar Meikar Azlinan, que vamos según el comienzo, o sea, según el momento que la gallina hizo con la pata, o en este caso, con el pico, con su cuerpo. Lo vemos como si fuese un daño que realizó con su cuerpo. Por eso tiene que pagar ¿cuánto? Por eso la verdad no dice que tiene que pagar Nezek Shalem. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Escuchen bien. Dice la Gemara, puede ser cuando está escrito en la baraita que tiene que pagar Nezek Shalem, no se refiere sobre el balde. ¿Qué fue lo que hizo la gallina? Rompió la cuerda y también rompió, y después se rompió el balde. Puede ser cuando la baraita dice Nezek Shalem, no es sobre el balde. Puede ser que el balde ¿cuánto tiene que pagar? Hatzin Nezek. Porque no vamos a batar Meikar Azlinan, sino batar Sofó, sino después. Y después no estaba bien un contacto. Lo que dice Nezek Shalem es sobre qué, sobre el valor de la cuerda. Que eso sí lo hizo ¿qué? Él mismo de inmediato. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque que una gallina venga y picotee y con eso rompa una cuerda, sí, es meshuné. Eso no es normal. ¿Sí? ¿Qué va a comer ahí? Eso no es comida. Todo lo que Shen, una persona con boca, puede hacer algo o lo que sea, es mientras que está teniendo provecho. Algo por decir, pero aquí no hay nada de provecho. Dice el Rambam, te voy a decir cuál es el caso, que la cuerda estaba sucia de masa, ¿sí? Y masa es comida, ¿sí? Entonces la gallina cuando estaba rompiendo la cuerda, ¿qué estaba en verdad haciendo? Comiendo. Entonces no es meshuné, no es tolada de Keren, sino es de Shen, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que pagar Nezek Shalem sobre la cuerda. Entonces podemos volver a decir que ¿qué? Que cuando dice la baraita Nezek Shalem no se refiere al dli, no se refiere al balde, sino se refiere a la cuerda. Pero el balde puede ser que ya que después, se rompió después y no hubo contacto directo en el momento que se rompió, va a estar pagando Hatzin Nezek. Dice, pero tampoco me cuadra esto. ¿Por qué? Porque en la verdad está escrito que escuchen, esta verdad no está escrito, se rompió la cuerda y tiene que pagar Nezek Shalem. Está escrito en la verdad, si no está escrito en la verdad, se rompió el balde y tiene que pagar Nezek Shalem. Entonces seguro que el Nezek Shalem es sobre qué, no sobre la cuerda.
aunque se rompió la cuerda, no hay duda, pero la baraita nunca hace énfasis, ¿sí? O mejor dicho, hace énfasis que se rompió la cuerda, pero no dice se rompió la cuerda, se rompió el balde y por lo tanto tiene que pagar Nezek Shalem. El hecho que dice que se rompió el balde significa que Nezek Shalem que tiene que pagar es sobre qué? Sobre el balde, ¿sí? Si se la llamará, vuelve otra vez aparentemente la prueba. Que si por el balde tiene que pagar Nezek Shalem, no lo rompió de inmediato, se rompió después, se cayó, rodó y después rompió. Vemos que vamos a batar mi cara en el momento que lo pateó, aunque no se rompió en ese momento, decimos que es como si fuese que lo hizo con su cuerpo, por eso tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Así la Gemara dice. Sin embargo, dice la Gemara, Ela, Sumjus y de Amar, Tzerorot, Nezek Shalem Umeshalem. Bien, la Gemara dice, no, ¿sabes por qué no hay prueba? Porque podemos decir, definitivamente, como está escrito en la Baraitá, que hay que pagar Nezek Shalem, ¿por qué? Que hay que pagar Nezek Shalem, seguro va sobre el balde. Pero aún así no hay prueba, porque podemos decir que el caso aquí es, como la opinión de Sumjus, que Sumjus dice que inclusive en Tzorot, o sea, inclusive si el animal tumba una piedra y la piedra, o sea, manda a volar, avienta una piedra y la piedra rompe a otro utensilio, ¿qué dice Sumjus? Que hay que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Entonces, Koshiker en este caso, de que va a tener que pagar Nezek Shalem. Entonces puede ser efectivamente Nezek Shalem, tiene que pagar por el balde, pero no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que la baraita, ¿quién es? Sumjus. Y si Sumjus dice que en Tzorot hay que pagar Nezek Shalem, Koshiker en este caso, que la acción que hizo la gallina es en ese mismo balde, ¿sí? En algo que estaba conectado a ese balde, y después causó el daño. ¿Por qué hay que pagar Nezek Shalem? Puede ser que hay que pagar Hetzinese, porque vamos según el final. La razón que hay que pagar Nezek Shalem porque vamos a una opinión de Sumjus, entonces no hay prueba. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra que la baraita sea Sumjus, porque y Sumjus, eima seifa, nitaz mimenu sheder, benafal al kli aher ushbara, ala rishon meshalem nezek shalem, ala harom meshalem hatzin nezek, Sumjus, vei Sumjus miitle hatzin nezek, vejiteima, escuchen bien, vejiteima, shani le Sumjus, benezek kojo, le koach kojo, vela de bay rabashe koach kojo le Sumjus, que kojo dami, ola kojo dami, tifsholet de lav kojo dami, el alav, rabbanan hi, Shmamine, batarme y karazrinan. Dice la Gemara, escuchen bien. Dice la que tú me acabas de decir que no hay prueba de esta última baraita porque puede ser que va a ser una opinión de Sumjus, que dice que también Tzorot va a pagar Nezek Shalem, en este caso. Dice, no me cuadra que la baraita sea Sumjus, porque en la continuación de esa baraita me trae un caso adicional. ¿Cuál es el caso adicional? Cuando había, por decir, una gallina, ¿sí? Que estaba encima de... Un segundito. Sí, cuando se cayó el balde y el balde se rompió. Nos dice la baraita que ¿qué tiene que pagar? Nezek Shalem del balde. Después dice la baraita, ¿qué pasa? Se rompió el balde y uno de los pedacitos del balde se aventó a otro utensilio y a este otro utensilio también lo rompió. Dice la baraita, sobre el primero tiene que pagar Nezek Shalem. Y sobre el segundo, ¿qué tiene que pagar? Hatzin Nezek. Pero si es Sumjus opina que también en Tzorot, ¿cuánto hay que pagar? Nezek Shalem. Entonces debería ser que también sobre el segundo, según Sumjus, debería pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Entonces si es Sumjus, debería pagar Nezek Shalem también sobre el primero y también sobre el segundo. También sobre el primero que causó el daño a la gallina directamente y también sobre el segundo que fue roto a través de ¿qué? De que se salió, se aventó un pedacito del primero y se rompió el segundo. ¿Entendieron la cosa o no entendieron la cosa? Entonces no cuadra. Dice, pero ¿sabes qué? Podemos decir de repente, escuchen bien, esto es algo nuevo. También según Sumjus nos dice que no nada más con gufó hay que pagar Nezek Shalem, no nada más con el cuerpo, sino también con cojó, también con fuerza. Pero puede ser que nada más con cojó una vez, pero cuando es la fuerza de la fuerza, puede ser que ahí que también Sumjus va a estar de acuerdo que tiene que pagar únicamente ¿qué? Hatzin Nezek. Y por ende, en este caso, ¿sí? En este caso, es koach cojó. ¿Por qué es koach cojó? Porque ¿qué pasó aquí? La gallina rompió el hilo, se rompió el primer balde a través de que se cayó ahí. Ahí es un cojó, ¿sí? Y ese cojó causó que se vaya otro pedacito del utensilio y rompe un segundo utensilio. Eso ya es koach cojó, la fuerza de la fuerza, ¿sí? Puede ser que en este caso Sumjus iba a decir que tiene que pagar Hatzin Nezek y por eso tiene que pagar Hatzin Nezek en ese caso. Entonces todo va a cuadrar perfectamente. Dice la Gemara, no podemos decir esto, porque si sí, algo no me cuadra. ¿Qué no me cuadra? Rabashé tiene la siguiente duda. Rabashé tiene justamente esta duda. Según Sumjus, que dice que también en cojó es igual que gufó y tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Es únicamente en cojó o también en koach cojó? Y se queda en duda Rabashé. Y si efectivamente esa baraita va como Sumjus, como queremos decir, y la razón que paga por el segundo utensilio Hatzin Nezek es porque es koach cojó, ¿cuál es la duda de Rabashé? Aquí tienes una baraita que nos dice que según Sumjus solo paga Nezek Shalem en cojó, pero no en koach cojó. Entonces, ¿por qué tienes duda? Por eso tenemos que decir que el hecho que Rabashé no solucionó esta duda de la baraita es porque la baraita va como la opinión de ¿quién?
de Jajamim, que en Tzorot, o sea, cuando es cojo, ¿cuánto tiene que pagar? Hatzi Nezek. Y aún así está escrito que cuando la gallina rompió el hilito y el balde no se rompió de inmediato, sino se cayó después, se rodó y se rompió, ¿sí? Aún así está escrito en la verdad que es que Nezek Shalem, a pesar que se rompió después, vemos, se vuelve ahorita la prueba. ¿Qué prueba? Vemos que vamos a batar Meikara y no batar Sofá, vemos que vamos en el momento que le dio, aunque no se rompió en ese momento, no vamos en el momento que se rompió, sino en el momento que causó que se rompa. Aunque en ese mismo momento que causó que se rompa todavía, que era el principio, cuando lo pateó, cuando lo rompió, en este caso cuando picoteó la cuerda. Y en ese momento no había, y en ese momento sí era con su cuerpo, entonces tiene que pagar Nezek Shalem. Vuelve la prueba. Dice la Gemara, Amar Rabbi Barabaye, de Kazil Mine. No hay prueba. O sea, intentamos varias veces de tumbar la prueba y no pudimos. Pero la última, dice Rabbi Barabaye, sí podemos tumbarla. ¿Por qué? Porque podemos decir que la varita está hablando en un caso, ¿sí? Que vino la gallina y picoteó la cuerda y se cayó y todavía no se rompió. Y no es que empezó a rodar y con el tiempo se rompió. No, sino la gallina misma siguió rodándola y empujándola. Y en uno de esos empujones que hizo, posteriormente se rompió. Y en este caso, definitivamente, como posteriormente siguió dándole empujones, ¿lo hizo con qué? Con su cuerpo. Y si lo hizo con su cuerpo, no hay duda mínima de que va a tener que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Y por eso la verdad me dice que por este balde tiene que pagar Nezek Shalem no a pesar. Por eso la verdad me dice que tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque es obvio, porque estamos hablando en un caso que rompió el hilo, se cayó el balde, rodó el balde, pero siguió, el balde podría haber parado y no ha pasado nada. Y la gallina sigue empujándolo detrás del balde. Y en uno de esos empujones que hace, en ese mismo empujón se rompió. Entonces, en ese mismo empujón se rompió. En el momento que empujó con su cuerpo, ese mismo momento que se rompió. Entonces ahí no tiene que ver con batar Meikar o batar Sofá o nada de esto. Y seguro que en este caso tiene que pagar Nezek Shalem. Y sale que no tenemos una prueba a favor, no tenemos ninguna prueba para esta duda de Raba. Y la duda de Raba por ahorita queda en pie. Repitamos, ¿cuál es la duda de Raba? ¿Cuál es la duda de Raba? Cuando a través de patea algo, ¿sí? Por decir, y no se daña en ese momento, pero se daña después, ¿sí? Si vamos en el momento, batar Meikar así, en el momento que lo pateó, y en el momento que lo pateó sí fue con su cuerpo, por eso se tiene que pagar Nezek Shalem, o vamos a un momento que se rompió, sí, que aunque se rompió seguro por la pateada, pero no fue en el momento de la pateada, sino fue después, o vamos en el momento que se rompió, en el momento que se rompió no estaba tocando ¿qué? El cuerpo, y por lo tanto es como Tzorot, y va a tener que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. Entonces nos quedamos con esta duda. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.